Bueno, el segmento que viene ahora es de mercado y precios. Esta es una parte de las que genera más interés, una de las partes que creemos más importantes. Por eso la va a presentar Marcos Benetti, que, que es una de las personas que le tocó, esto es en serio, le tocó llevar adelante, digamos, buena parte de lo que fue el desarrollo de todo esto de la implementación, con todo el equipo, con la implementación de la resolución 400. O sea que estamos muy orgullosos del trabajo de Marcos y no es solo mi opinión, él piensa lo mismo. Bueno, gracias por la presentación, Gustavo. Bueno, acá la idea es simplemente hacer un poco de futuro, muy livianito, vamos a decirlo así, sin entrar en tanto detalle, pero también, digamos, dejar abierto a preguntas más genéricas de toda la 400, o sea, si surgen preguntas que quedaron pendientes de ayer, las podemos ir respondiendo. Eh, bueno, esta presentación casi es cortita. Bueno, ¿cómo vendría para adelante esto? Uno de los, digamos, para los distribuidores y para el mercado spot también es importante, eh, cómo van a ir evolucionando la generación asignada. ¿Sí? La generación asignada hoy, digamos, es un paquete de contratos de distintos tipos de máquinas y eso va a ir, digamos, cambiando en el tiempo. Por lo tanto, para los distribuidores va a ir cambiando su abastecimiento de energía y eventualmente lo que ya habíamos medio comentado ayer, el 75% de contratación obligada y demás, también va a ir cambiando. Bueno, y después con respecto a los precios spot, digamos, esa generación que vaya cambiando de asignada, digamos, a medida que va dejando el mundo de lo regulado a pasar a lo libre, pasa a abastecer spot, entonces, bueno, va a tener su impacto en el costo de esa generación spot. Y bueno, y sobre eso, bueno, va a haber una evolución del FRA que va a ir creciendo, el factor de renta adaptado para todo lo que es viejo, por lo tanto, todo lo que deje de ser asignado es viejo, entonces va a haber ese FRA. La contratación de energía en el MATE del mercado térmico de energía, impacta también en el costo de la energía spot. Y bueno, y eventualmente la incorporación de más transporte de gas natural, ¿sí? Con nuevas obras de transporte. Eso va a modificar los combustibles que se utilicen. Y bueno, no sabemos bien cómo va a impactar, pero va a impactar en los costos de spot. Más que nada, estas dos últimas son preguntas sin mucha respuesta en principio. Bueno, ya yendo al mundo de la generación asignada, lo que está hoy, digamos, como próximo a ir cayendo, ¿sí? Serían todos los contratos de la resolución 21, que ya cumplen sus 10 años de contratación, van cayendo y se prevé que para el 2027, principios de 2027, ya todas las máquinas que quedaban todavía con esos contratos vigentes pasan a el mercado de spot, ¿sí? Gradualmente van a ir cayendo y prácticamente, bueno, casi 3.000 megavatios que hoy están del lado de la generación asignada van a pasar al mercado de spot a remunerarse con las reglas de la 400, ¿sí? Energía, digamos, a renta adaptada y potencia con el esquema de disponibilidad de potencia que tenemos ahora. Digamos, como idea genérica, los contratos de la 21 son básicamente máquinas térmicas de bajo factor de uso en general, por lo tanto, en el costo energético para el distribuidor, eso levanta el costo de la energía. ¿Por qué? Porque es una máquina con poco despacho, que hay que pagarlas igual, aunque no generen, entonces el costo de la energía que hoy vemos para, digamos, la demanda residencial y no residencial en la proporción que se le aplica en la estacional, digamos, eso va a hacer que ese costo de energía se reduzca. Otros contratos son la de 220, que hay uno que sigue un poco más tiempo, pero bueno, también hay una caída bastante de esos contratos que aún quedan, ¿sí? En los próximos, digamos, hasta el 2028 aproximadamente, 275 megas también van a pasar de la abastecida, de la energía asignada o del mundo asignado al mundo spot. El Fonimemen 2
también van a pasar al mundo libre, vamos a decirlo de esa manera, van a dejar de ser asignados. Estos son máquinas, ciclos combinados eficientes, ¿sí? Eso, digamos, un poco, digamos, neutraliza el otro costo, ¿no es cierto? Porque son distintos tipos de, digamos, de despacho para cada tipo de máquina térmica. Y bueno, acá simplemente como referencia hay otros contratos que tienen mucho más largo plazo, ¿sí? Los de las 287 digamos, empiezan a caer en el 2034 y los de renovar, recién a partir de 2036 empiezan a caer esos contratos. ¿Sí? Los renovar son puramente energéticos, los 287 también son máquinas que en general tienen buen despacho porque son justamente apuntados a máquinas, exactamente, así lo combinados. Muchos de estas máquinas están combinadas con esto de las 287. Eran básicamente TGs que se cerraron después con esto. Después, bueno, tenemos otra cosa que va a evolucionar, es las hidro del Comahue, ¿sí? Acá, bueno, está cortado hasta acá, pero básicamente ahora arrancamos con 95.5 de reparto entre asignado y mundo spot, mundo libre, por decirlo de alguna manera. Y eso va a evolucionar, ¿sí? A partir de 2028 en forma bianual de salto de 10%, ¿sí? Va a ir cayendo lo que esté asignado hasta que va a quedar todo al mundo spot, ¿sí? Pero bueno, mucho más adelante. Pero en el corto plazo, los primeros 3 años, 4, ese va a ser el impacto que va a tener este cambio. Obviamente la energía que esté asociada atrás de esto es variable en función de lo que un poco decía ahí Alfredo, del agua y demás, digamos, de cómo impacta esto en los costos que quedan del lado de la asignada y de la energía que se puede vender en el spot. Bueno, y después como un dato adicional, la Tucha 1 se espera que a mediados del 2027 vuelva a ingresar y eso de alguna manera baja el costo energético equivalente de la energía asignada, porque hoy, digamos, hay un costo fijo asociado al pagar esta central ahí para que, bueno, haga la repotenciación y demás, o la extensión de vida útil. Y de alguna manera, como no genera, eso hace que la energía, digamos, la bolsa de energía asignada esté más inflada. Cuando una vez que ingrese y tenga más generación, de alguna manera hay un costo fijo que se diluye por generación, más generación. Bueno, acá simplemente un poquito más de detalle de los contratos que dijimos que van a ir bajando, ¿sí? Y bueno, acá vemos cómo esa energía, antes veíamos potencia que se va a ir cambiando de lugar. Bueno, acá está la energía asociada o prevista, modelada, que van a despachar estas máquinas en este periodo. Esto es futuro, ¿no es cierto? Bueno, va a ir cayendo y van a quedar solamente algunos contratos vigentes entregando energía, ¿sí? Que bueno, como son 287, son TVs, vamos a decir, o ciclo combinado, van a tener un buen despacho. Bueno, esto es medio confuso, pero básicamente es ya discriminando por año, ¿sí? 26, 27, 28, toda la generación asignada que vamos a tener por cada tipo, ¿sí? El total de esa generación asignada. Obviamente estos son modelos de despacho, ¿sí? Digamos, puede resultar o no. Hay previsiones de agua y demás, de ingresos de máquinas, disponibilidad de equipamiento, que bueno, es una previsión, no está 100% asegurado que sea de esta manera. Pero bueno, una cosa importante acá es el costo medio de toda esta generación, ¿sí? Para este despacho previsto, está en este orden de magnitud, ¿no? $67 en el 26, 60 en el 27 y 51 en el 2028. Obviamente eso está muy influenciado por la salida digamos, de costos fijos en esa energía, ¿sí? Lo que decíamos de la 21, al salir esas máquinas de bajo despacho y quedar más energético la asignación, hace que esos costos en definitiva bajen. Pero bueno, acá está el agua, digamos, hay un montón de cosas que pueden variar en el futuro. Renovable PPA, ¿dónde está? Bueno, acá no sé si está el chino que es el que modela, vamos a decir así, pero bueno, en principio hay contratos previstos, digamos, que vayan ingresando eh, exactamente, pero bueno, el éxito de esos proyectos que ingresen efectivamente está ahí, digamos,
digamos, acá puede reflejar tal vez un optimismo en el éxito de ingreso de esas máquinas. Entonces, bueno, por eso es una previsión. Bueno, y otra idea importante es el porcentaje de cobertura, digamos, de esta proyección, de esta energía total respecto de de la demanda estacionalizada, ¿sí? Que sería la residencial y la no residencial. Acá están los numeritos, uy, perdón, acá están los numeritos, ¿sí? Esta previsión, esta proyección de demanda, o sea, así como hay proyección de generación, obviamente proyección de demanda, o sea, mejor dicho, hay proyección de demanda y con eso hay una proyección de generación para abastecerla. Entonces, bueno, tenemos los números de demanda estacionalizada prevista y, bueno, ¿cuánto cubriría toda esta generación asignada esta demanda estacionalizada? ¿Qué significa esto para el distribuidor? Bueno, en teoría, como la obligación es 75%, ahí, digamos, deberían los distribuidores completar al menos hasta el 75% para cumplir con esa obligación que está prevista en la 400. Como decíamos ayer, no hay, hasta ahora por lo menos, qué pasa si no se hace nada, ¿no es cierto?, con respecto a esa obligación. Es todo lo que paga. La idea sí, es todo, exactamente. No servicios, o sea, energía y potencia. Todo lo que le pagas a estas máquinas, por todos los conceptos, incluido el combustible, se hace una bolsa y se traslada a la demanda. Y bueno, acá un dibujo un poquito más digamos, para mostrarlo gráficamente. Lo mismo que veíamos como resumen mensual, en un paso, en resumen anual, digamos, un paso mensual de lo que sería la evolución de la demanda total, estacionalizada, residencial y no residencial, la generación asignada por mes y la evolución del costo previsto para esta generación, ¿sí? Así que bueno, eso es un poquito un dibujito de cómo se puede llegar a evolucionar esos costos y esa cobertura. Bueno, para el futuro, del lado spot sería, del lado de lo que pagaría la demanda que no está cubierta por generación asignada. No hay, digamos, hay muchas hipótesis que se pueden llegar a evaluar, ¿no es cierto? Lo más evidente o palpable es que la renta va a ir subiendo, ¿sí? Limitada, si no, no renta full, pero bueno, va a ir subiendo de 15% que tiene hoy a 35%. Eso va a impactar en los costos mayoristas, en los costos de spot, porque va a haber más renta para la generación. Sí, hay una pregunta ahí. ¿Qué tal? Buen día. Hernán Petreca de NASA. Me quedó una pregunta de la presentación de la hoja anterior. Vos me mostraste que está bajando el tema, o va a bajar en noviembre el costo medio asignado. ¿Eso es puramente tomando la generación asignada sin tomar en cuenta que el distribuidor va a tener que ir al spot y eso le va a subir el precio, ¿no? Subir o no subir depende de cómo salga el spot, pero sí, Esto es puro, todo lo generación generación asignada. asignada, Está bien, ¿sí? está bien. En principio, si vamos un poquito para atrás, eso va a impactar mucho en la demanda. Acá está dividido entre residencial, ¿sí? y no residencial. Esta es la parte residencial no cubierta. Va a ser muy poquito, eventualmente, en este escenario, la cobertura del no residencial. O sea que básicamente estos costos van a ser lo que vean las tarifas residenciales, ¿sí? Y a medida que tengamos el no residencial vea más exposición al spot, va a haber esa proporción de spot sobre el... No sé si te expliqué. Bueno, después, con respecto al factor de renta adaptado, también, digamos, hay que ver qué pasa con la nueva generación. Si hay efectivamente, digamos, ingreso de nueva generación y eventualmente generación eficiente, que no va a haber limitación de renta, digamos, cómo puede impactar eso en los costos mayoristas, en los costos de spot. Como segundo punto, ya más como pregunta, es contratos de energía de máquinas eficientes, ¿sí? Que es lo que un poquito se empezó a dar ya de arranque.
Hoy los contratos tienen un impacto directo en el costo spot, ¿sí? Está, digamos, muy entrelazado una cosa con otra, que no sucedía antes ni tampoco sucedía en los 90, por decirlo de alguna manera, que siempre es la referencia, como decimos siempre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se determina el costo spot? Un poquito como se explicó antes en transacciones. El costo spot es lo que efectivamente queda el spot, ¿sí? Si una máquina se contrata 100% su energía, su producción de energía, digamos, de lo que produce en el mes, esa generación y ese costo asociado a esa generación sale del cálculo del precio spot. Por lo tanto, en el extremo, si todas las máquinas más eficientes se contratan, ¿sí? con el que sea, el que contrata va a pagar el costo que arregló con esa máquina, por la producción de esa energía. Y lo que quede en el spot, que en teoría se va achicando, va a ir subiendo porque lo que va quedando ahí son máquinas más ineficientes o más caras, ¿sí? Entonces eso es medio complejo cuantificarlo porque podés plantear escenarios extremos, es decir, todo lo eficiente sale, eventualmente todo lo hidro, que es más barato todavía, sale, entonces va quedando un spot más chiquito, pero seguramente siempre el efecto va a ser que ese spot va a ser más caro. Y cuantificarlo, bueno, pues son esas variables, es decir, ponerse en puntos extremos y bueno, en algún lugar del medio va a estar el mundo real. Gracias. ¿Cómo te va? Una consulta, porque ahí hablamos del FRA, que pasa a 1, que pasa lo mismo además con las obras para el gas firme. Sí, sí, ¿Sí? no lo dije acá, está puesto acá, pero lo íbamos a repetir acá. Sí. Bueno, a ver, hoy tenemos este escenario, ¿sí? ¿Qué seguridad jurídica hay de eso? Pues yo voy a hacer un proyecto y voy a calcular sobre eso. Antes, cuando yo tenía un contrato, me avalaba el contrato. ¿Sí? Decir, bueno, listo, tengo 20 años para recuperar la inversión. Si yo hago un proyecto pensando en esto, volvemos, ¿qué me va a mí asegurar que no me van a cambiar las reglas del juego a mitad de camino? Y yo no, seguro. No, bueno, digamos, obviamente parte de nuestro problema, vamos a decir, como mercado, es el riesgo regulatorio. ¿Sí? Y, bueno, eso no se puede cuantificar en esta presentación, vamos a decir así. Es para charlar de otra manera. Digamos. No. Sí, todo lo que venga nuevo, montado sobre esta regulación, vamos a decir, tiene riesgo regulatorio. Hay ideas de cómo reducir ese riesgo regulatorio, no a través de un PPA, sino, te lo estoy diciendo de medio en el aire porque no existe esto, pero sí de alguna manera garantizar al que ingresa con estas reglas, a través de una firma de un acuerdo, lo que sea, mantenérsela por X cantidad de tiempo. Entonces, de alguna manera, puede cambiar la regla más adelante, pero vos te quedás con la regla con la que entraste. Eso son ideas, ¿sí? No está escrito de esa manera en ningún lado, pero de alguna manera dar cierto margen de seguridad a una inversión con herramientas de este tipo. Pero bueno, no está escrito. Por supuesto, no está escrito. Bueno, entonces, bueno, comentábamos esto del tema de la contratación de energía barata y lo que queda en el spot es caro. Y después otra incertidumbre, digamos, es cómo va a impactar si efectivamente se realizan obras de transporte de gas nuevo, ¿sí? Eso puede tener, digamos, un impacto inmediato que sería, tenés más gas, tenés desplazás alternativos, ¿sí? Digamos, se entiende que eso genera obviamente una disminución de costos, ¿sí? Para el spot porque vas a sacar combustible caro del medio, pero bueno, ¿hasta cuánto? ¿Sí? Porque bueno, en teoría, a su vez, toda esa generación, todo ese gas natural, como dice acá arriba, ve renta full, tiene más libertad de declaración en el CDP para de alguna manera permitir el recupero de esa inversión. Entonces, bueno, va a ser más barato, pero no va a ser un gas barato como el de hoy, o como podría ser un gas totalmente libre, que no sabemos cuánto va a valer después de 2029. Pero bueno, obviamente esa incorporación de gas nuevo a través de
o sea, transporte nuevo que te permita poner más gas a la generación eléctrica, no se sabe bien cómo va a impactar. Va a bajar costos, sí, pero hasta cuánto no se sabe. Así que bueno, un poquito ese era el comentario. Y después creo que se va a mostrar un poquito más en detalle esta información, pero bueno, Gamesa publicó en su momento una proyección de costos para el, vamos a decir, corto plazo, para el 2026, está en la página web de Gamesa. Hubo dos versiones, digamos, tuvo su repercusión la publicación de estos números, pero básicamente, bueno, Gamesa quería mostrar un poquito, bueno, con el escenario actual, con un despacho posible, cómo se van a mover el costo de la energía spot, ¿sí? Entonces, bueno, esto supongo que ya muchos lo habrán visto, pero bueno, simplemente para cada escenario posible, los costos, o sea, de menos agua a un sistema medio de agua, a falta de agua, cómo podría llegar a moverse el costo spot durante el año y cómo es, bueno, los componentes que pueden tener el costo total de energía, del abastecimiento, ¿sí? Tenemos energía, potencia y servicios. Y transporte, creo que está por ahí. No se ve casi. Sí, Marco. Así que bueno, esto está en la página de Gamesa, está un poco, digamos, está desarrollado y explicado qué conceptos hay atrás de esto, pero bueno, hay proyecciones, pero bueno, las proyecciones son proyecciones y los impactos de distintas cosas que pueden aparecer no permiten, digamos, tener números 100% exactos por lo que comentábamos recién. Así que bueno, es un poco la... Marcos, dos cositas si esta tarde no llegamos a verlo. Como dijo Marco, está en la web. Esta información está en la web y tiene acompañado atrás, mal o bien, las hipótesis que se usaron para obtener esos resultados. ¿Bien? Pero hay una hipótesis muy importante que Marco lo dijo recién. No solo están las hipótesis propias del programa de Margot con todos los escenarios posibles, sino que también este escenario de precios tiene simulado justamente que las máquinas más eficientes, en particular, la tecnología hidro, se iría del spot, sería la primera que se contrata, y lo que están viendo ustedes acá es el spot térmico. Bien, esto es un poquito, está todo escrito, está todo detallado, lo van a poder ver, pero justamente no solo tiene hipótesis de todos los escenarios que puede entregar el Margot con distintas variables, sino que también tiene una hipótesis de, como Marco lo expresó hace un ratito, de sacar esas máquinas que serían las primeras que se irían a contratar, con lo cual acá ustedes están viendo un escenario de spot térmico. Bueno, estamos abiertos a preguntas más genéricas. Antes contesto una que le habían hecho a Gustavo y bueno, aprovechamos a contestar sobre almacenamiento. ¿Cómo es? Preguntaban cómo se remunera el almacenamiento con las nuevas reglas. Más allá del despacho, que en teoría, digamos, estaría bastante... No hablamos de Alma GBA. Alma GBA tiene su propia lógica. Alma GBA tiene una lógica específica que es los contratos se hacen para, digamos, dar confiabilidad al abastecimiento de GBA. ¿Sí? Entonces eso tiene una lógica y una lógica de despacho asociado a esa lógica de contratación. El almacenamiento libre, vamos a decir así, que entra por una empresa o un generador que decide poner un almacenamiento, digamos, ¿qué dice la 400? Básicamente, bueno, la carga y descarga está del lado vamos a poner, del generador de almacenamiento, ¿sí? Él tiene que decidir cuándo carga, que evidentemente tiene que cargar cuando es barato, porque la energía esa de carga se le va a cobrar al costo marginal de su nodo, ¿sí? Ese va a ser su costo de carga, y cuando entregue energía, ¿sí? Va a ser también al costo marginal de su nodo. Entonces, obviamente hay salvo las pérdidas en el medio, que tendrá que evaluar, digamos, el almacenador, pero ese va a ser su juego, digamos, básicamente, digamos, arbitraje de precio. Obviamente, tanto la carga como la descarga tiene que gestionarse con Gamesa para que sea un despacho ordenado, pero esa sería su señal energética, ¿sí? Arbitraje de precio y, digamos, también tanto la carga como la descarga puede participar del mundo de contratos, ¿sí? El generador del almacenamiento puede cargar con un contrato y puede, como es, descargar a contratos. Y del lado de la potencia, lo que tiene asegurado, digamos, como pago de la 400,
es equivalente a una máquina de gas natural, ¿sí? Va a cobrar $12 por 1,109, depende del momento del año, siempre que esté disponible, pero digamos, la restricción que tiene es que tiene que ser al menos 4 horas de almacenamiento. ¿Sí? Una vez que si cumple esas 4 horas de almacenamiento, y digamos, después se verifican que esas horas son, digamos, específicamente, pues la máquina puede, o mejor dicho, el almacenador puede entregar esa potencia por esa cantidad de horas, se va a pagar como si fuera exactamente igual a una máquina térmica, todas las horas de HRP, 12 por 1,109, por la potencia que tenga disponible por esas 4 horas. ¿Sí? A medida que tiene menos capacidad de almacenamiento, se reduce el pago de potencia hasta si tiene 1 hora o menos, se paga 0 de potencia. ¿Sí? Se considera como una potencia no firme. Después, el tema de la confiabilidad adicional, ¿sí? Los $9.000, eso no está asegurado y depende de a dónde vaya, a qué nodo, y si eventualmente la Secretaría le reconoce ese servicio o no. Sería esa la respuesta general. Y servicio puedes prestar, sí. Servicio no había ningún problema en que, digamos, ahí Juan al principio de la charla de ayer hablaba de llevar a servicio a un sistema más RPF, digamos, y demás, a un sistema más de mercado, por oferta, bueno, todo eso no está desarrollado, pero sí, el almacenamiento, si tiene la capacidad de prestar esos servicios, se remuneran, al menos como se remuneran hoy. Después veremos más adelante si eso cambia para otro lado. Bueno, no sé si hay una pregunta de otro tema. Sobre el gráfico que tanto uso le hemos dado, ¿qué diferencia hay entre los 3 escenarios? ¿Cómo están denominados? Entiendo que no soy especialista en el tema, pero fundamentalmente lo que impacta es el despacho de si tenés agua o no tenés agua. ¿Sí? Más agua, o digamos, te implica menos uso ¿cómo es? De térmico, obviamente. Entonces, ¿Serían solo crónicas ricas las que provocan el monómico bajo y crónicas secas las que provocan el monómico alto? ¿No hay combinación de temperatura? Esto es solo despacho bueno, no sé, te digo la verdad, habría que preguntarle al Chino, a Armando, que son los que dibujaron o se obtuvieron la crónica sobre el cual se llegaron los precios. Hay que ir a la otra sala. Bueno, había otra pregunta. Buenas, ¿qué tal? Mi pregunta es, porque estuve viendo varias proyecciones, informes mensuales, más que van mostrando todo lo que es ya sea el monómico que paga la asignada, la proyección del monómico de la asignada, y veo que siempre separan en la parte de energía y lo que es potencia, ¿no? Monómico potencia, monómico energía. La parte de monómico potencia está representada en horas de remuneración de potencia, no en megawatt hora, sobre megawatt hora, y es el precio de la resolución 400, digamos, no sé, el caso de los $16 por el factor. Ahora, dentro de la generación asignada, o sea, el costo monómico de la asignada, hay un montón de contratos que tienen costos de potencia que superan ese monto. Entonces mi pregunta ahí es si ese cargo de potencia que vemos es simplemente una cuestión teórica de la resolución y todo lo demás está cargado en la energía, o si esa potencia realmente representa eso, y un caso similar te pasa en la spot, digamos. A ver, el costo de la generación asignada para el cálculo del precio estacional es todo, ¿sí? Toda la remuneración, incluye los fijos, ¿sí? Después, por otro lado, el distribuidor paga potencia con la lógica, digamos, del 90% o 75% ahora y demás, de su máximo histórico, por los 16, ¿sí? Y de ahí salen los 8 millones de pesos y demás de potencia del distribuidor. Pero, digamos, hay una derivada que es, en el cálculo de esa energía que pusiste toda la bolsa de costos de todo lo que tenías que pagar la asignada, la proporción de la demanda cubierta, prevista, proporcional por lo que se paga de potencia, se descuenta de ese costo energético total, ¿sí? No es un cierre perfecto, pero de alguna manera vos bajás el costo de la energía diciendo que lo que el distribuidor paga de potencia por el total, una parte se destina para descontar este costo. Así se arma el precio estacional, ¿sí? Pero sí, digamos, en la asignada tenés todo un mix de todo tipo de costos. Después los precios que se pusieron, digamos, de potencia
para la demanda y la generación son distintos, un poco, digamos, o fuertemente con la idea de que haya contratación, ¿sí? Que los demandantes, por beneficio mutuo, tanto para el generador que puede cobrar un poquito más, como el demandante que puede pagar un poco menos, hay diferencia de precios fundamentalmente con el objetivo de que cada uno pague la potencia que necesita para tener como respaldo, así lo llaman. Una cosita chiquita y me adelanto a la tarde, como estadística, como análisis, como dice Marcos, después de esta tarde vamos a ver, calculamos el costo total del mercado asignado, energía y potencia. Y cada potencia, de acuerdo a esa clasificación que mostró Marco, térmico, hidráulico, térmico PPA, bueno, toda esa clasificación. Y luego, para llegar a los precios de ese mercado, justamente tenemos ese monómico, si se quiere, total. Bueno, convertimos, le sacamos la parte de potencia y entonces tenemos lo que paga de potencia, que Marco lo explicó muy bien, y el resto, energía. Es simplemente un indicador, ¿se entiende nada más? Es una transferencia. Bueno, ¿hay más preguntas? Bueno, así y rápidamente pasamos a lo que sigue, que es la parte de contratos. Bueno, los dejo con Ezequiel y Marcelo. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, primero vamos a leer las preguntas que nos hicieron ayer y las vamos a responder rápidamente para que no queden dudas, por lo menos de lo que pasó ayer. Y después vamos a ver paso a paso cómo se carga un contrato en el portal y todas las opciones que tienen. Así pueden preguntar cualquier duda que tengan. Van las preguntas. Como distribuidor no agente, y yo le agrego Goody, ¿podríamos solicitar el acceso al portal Mednet? No, que la cooperativa no agente no es un agente del mercado, entonces no puede participar del portal para reempadronarse, ¿no? Para pasar a un Goody al MEM, se tarda entre 60 y 90 días para que se emita la resolución que lo habilite a contractualizar en el mercado término. ¿Está prevista alguna simplificación de este proceso que acorte estos plazos? Los ingresos al mercado, la realidad que la resolución 976 nos cambió un montón a nosotros, teníamos 100 ingresos al mercado por año, pasamos a tener 600, 700 por año. Para mayo tenemos previsto, en febrero entraron 120 grandes usuarios, en mayo van a entrar 200 y picos también. Hemos notado esa necesidad, incluso de las distribuidoras también, de mejorar ese proceso. Hemos estado conversando con la Secretaría para ver si nosotros tenemos una posibilidad que es hacer el cambio de titularidad antes de que efectivamente se publique la resolución y queríamos ver si podemos hacer eso con los GUMES en particular, que son los que la Secretaría no te pide información adicional. Entonces seguimos trabajándolo, la realidad es que es tratar de hacerlo, no sé si los ingresos trimestrales, pero por lo menos correr el plazo para que puedan presentar la documentación, pero no hay nada cerrado, pero se está conversando para tratar de mejorar ese proceso en función del volumen, ¿no? Está llegando muy justita la resolución por el tamaño, para que nosotros notifiquemos a las distribuidoras de los ingresos al mercado, efectivamente, para que facturen en tiempo y forma. Bien. La vuelta a las campañas trimestrales a partir de mayo, ¿es para cargar contratos nuevos o también para hacer modificaciones a los contratos existentes? No, es igual que antes de la 400, las campañas eran para hacer lo que quieras en ese periodo, modificar un contrato ya vigente o presentar uno nuevo. ¿Existe un instructivo con los tipos de usuarios del Mednet y cómo darlos de alta? Si alguno tiene a mano alguno, ¿dónde lo podemos conseguir? Sí, tenemos ahí en el mismo portal hay un instructivo. Ahora vamos a mostrarlo también donde están todos los distintos perfiles que se pueden hacer. Bien. ¿El portal Mednet se usará también como reemplazo del Lotus Notes?
Es decir, ¿podrán los generadores térmicos declarar el SCOM, el CDP y otras variables en el mismo lugar? La realidad es que hoy no, pero la idea es que se use el portal al tener reempadronado. Un dato que yo ayer me olvidé de contarles, hay más o menos 2.600 agentes reempadronados en el portal. La idea es que al tener todo ese tamaño, tratar de que sea la única herramienta por donde se canalice todo. Tenemos BMEM que se está arrastrando, no da más. La idea es también, sabemos que obtener la factura es bastante engorroso. Eh, la idea es que esté todo en el portal, pero bueno, son todos procesos que llevan tiempo, cambios y que nada, que la 400 hizo que se trasladen un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, un poco lo que dijo Juan, ¿viste? Hasta dentro de 3 años más o menos que la tecnología esté más o menos actualizada, nueva tecnología. Y lo dijo Juan también, ¿viste? Estamos parche, 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 ¿no? Y eso se siente al momento de responder, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la carga en el portal. Hoy, como dijimos ayer, lo único que se puede hacer son los contratos de energía. Probablemente la semana que viene ya notifiquemos la apertura del portal para la campaña de abril y van a estar los contratos de potencia también. Esto que está acá, este instructivo que se encuentra acá, dentro tienen acceso únicamente a los que están reempadronados en el portal, ¿no? Este instructivo que está acá adentro es mucho mejor y completo de la presentación que yo voy a hacer ahora. Con lo cual, hagan bastante hincapié acá, que está bien APB hecho, paso por paso, cuando querés crear un contrato, el suministro, grupo de contrato, todo. Yo ahora voy a hacer como un pantallazo medio rapidito, más teniendo en cuenta que nos entregaron acá la presentación anterior como 20 minutos más tarde. Entonces, la idea es más o menos que sepan que esto está y cómo son los pasos para cargar el contrato. Este es un contrato con grandes usuarios, con un solo gran usuario. Recordemos que el portal cuando se implementó no se podían hacer contratos de demandas grupales con diferentes quit. Después se pudo implementar, era algo que el portal no lo permitía, pero sí se venía haciendo de manera manual, entonces logramos implementarlo en el portal. ¿Sí? Ahí donde dice vendedor, en esta solapita aparece, es una búsqueda donde tiene una plantilla de todo lo que son agentes del mercado que tienen, esto obviamente que el vendedor que te aparece acá es el del perfil del usuario al que tiene acceso, ¿sí? El generador, si no es un generador corporativo y es, no sé, cualquier generador, por decir cualquiera, que es un único agente, te va a aparecer, lo podés rastrear por razón social o quit, y ahí te va a aparecer el generador, ¿sí? El comprador, lo mismo, siempre por razón social o quit, son todo lo que son agentes del mercado, de la plantilla que trae. El comprador te trae todos los agentes del mercado, porque el contrato siempre inicia la carga el generador, pero el generador va a poder cargar solo el perfil que fue autorizado en el portal para él, ¿no? Una vez que seleccionaste el comprador, te va a tirar los suministros acá, con este menú, todos los suministros que tiene ese comprador para que lo vayas seleccionando. Lo que decíamos ayer, esta función que tiene, las diferentes tipos de rescisión, como esto lo carga el comprador y lo aprueba el vendedor, lo carga el comprador y lo carga el vendedor y lo aprueba el comprador, es aceptado por ambas partes para nosotros, ¿no? Esto es lo que decíamos, que es el contrato que se puede hacer con demanda grupal, es lo mismo, ahí lo único que cambia es que hay que asignarle un grupo, que esto es, acá hay como una recomendación que se hace para poder después encontrarlo al grupo y asociarlo, pero esto es como libre de cada generador que está cargando el contrato, ¿no? Esto lo de abajo sigue siendo lo mismo, lo que cambia es que es un contrato con demanda grupal, nada más.
y que a partir del nombre del grupo, cuando vos avanzás, le das a guardar y avanzás, creo que en la que viene se ve, te aparecen todos los suministros que vos querés ir agregando al grupo. Esto era lo que le decía, acá tenés que seleccionar, esto está copiado del instructivo, tal cual, por eso quedaron así medio descalzaditos, pero ahí donde vos tenés para elegir cuando vas a cargar un nuevo contrato con un grandes usuario, tenés para elegir con demanda grupal o agente único, o desde un acuerdo que es un acuerdo de comercialización, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Y acá donde tenés todos los datos, y te va cargando cada suministro. Acá tenés nuevo suministro, y ahí te va agregando cada uno de los suministros de ese comprador. Contrato entre generadores. Esto está en el portal la opción, pero no tiene disponible. Nosotros después lo relevamos y lo hablamos con los generadores. ¿Sí? Hoy la realidad es que se pueden hacer 2 contratos entre generadores, denominado de alguna manera prioridad 0. Que el funcionamiento, o sea, acá lo que cargas es el vendedor, que es un generador, el comprador, que es el otro generador, y el conjunto generador de este vendedor. Hoy esto está en el ambiente del portal, pero no es pasado el sistema de transacciones, eso lo hacemos nosotros de manera manual. Hay 2 maneras de hacer contrato entre generadores. Una es pasar un volumen fijo antes de que se transaccionen los contratos, el que se llama, nosotros lo denominamos el prioridad 0, porque es antes de que el generador asigne a sus contratos energía, recibe energía de otro generador. Y el otro generador la descuenta también en ese momento. ¿Sí? Entonces, vos tenés 2 maneras de hacer este tipo de contrato. Uno es por un volumen fijo, pues decir, che, bueno, yo quiero pasarle 1000 megavatios a este otro generador, un generador que haya decidido, un generador chiquitito que haya decidido no comercializarlo él y se lo quiere dar directamente a un generador, bueno, le vende la generación y listo. La otra opción que tiene es decir, bueno, yo soy un generador que tengo determinados clientes y yo sé que con 2000 megavatios cubro a mis clientes. Entonces, lo que hace el programa te dice, che, yo quiero que me deje 2000 megavatios al momento 0 y que me pases todo el excedente. Con lo cual el volumen es variable, ¿sí? En función de lo que generó cada mes. ¿Sí? Eso es lo mismo que un contrato con un gran usuario, tiene precio, tiene prioridad y un volumen. Contrato con distribuidores, era lo que le habías contado ayer. El vendedor generalmente puede ser un generador o un comercializador. El distribuidor, estos son todos los distribuidores que son agentes del mercado, ¿sí? Están ahí adentro. Lástima que no se puede hacer como una simulación. Pero ahí aparecen todos los distribuidores para seleccionarlo y después cuando te selecciona te dice si es para la demanda GUDI o la no residencial. Este es el acuerdo de comercialización. Este es el que carga el generador al comercializador. Sí. Acá le carga el vendedor, le carga el acuerdo al comercializador y una vez que se aprueba, acá lo importante, que es algo que no ha venido sucediendo y no han consultado, es cuando el dueño de la generación, que es el generador, le vende un volumen a un comercializador, como todos los contratos tienen distintas prioridades, él le asigna una prioridad al comercializador, ¿sí? Y además, cada prioridad que tiene cada generador tiene una regla de transacción. Esa regla de transacción es la que se tiene que mantener, porque en definitiva, al momento de la transacción, el contrato va en cabeza del generador, que es el que ya había definido las reglas. Entonces, si le vende un contrato de prioridad 1, eso el aumento no lo tenía, mirá. Si le vende un contrato de prioridad 1 y la prioridad 1 tiene la regla de que es proporcional al tope, el comercializador, cuando carga el contrato al gran usuario, tiene que cargarlo en la misma prioridad y bajo la misma regla, porque es la regla que ya había definido de transacción de comercialización del generador de su parque. Esas son las 3 opciones que tenemos hoy para elegir. La de porcentaje es una que estamos desalentando
porque veíamos que también traía como mucho trabajo para el generador. Es como la más segura también, porque a la vez vos decís, che, bueno, yo le asigno a todos mis grandes usuarios distintos porcentajes hasta completar el 100%. Entonces vos ya sabés que genere lo que generes, siempre vas a vas a entregar el 100% de lo que generaste. Pero lo que tiene es que si vos a todos los grandes usuarios le asignaste diferentes porcentajes y llegaste al 100%, si tenés un cliente en el trimestre siguiente o en el mes siguiente, ahora en la 400, y le querés agregar un porcentaje, se lo tenés que sacar a otro. Con lo cual vas a tener que pedirle a ese otro que te acepte la modificación que hiciste, explicarle por qué hiciste la modificación, para que te libere un valor y se lo puedas asignar al nuevo cliente. Entonces, también puedes hacer que sí, che, bueno, yo le vendo el de prioridad 1 el 80% nomás, y pongo a todos mis clientes en prioridad 1 hasta el 80% y me guardo el 20% para prioridad 2. Y agarrás y te entra un cliente nuevo, bueno, tenés un 20% todavía libre en prioridad 1 y eso implica que no tengas que modificarle el porcentaje a otro gran usuario. Yo creo que el proporcional tope o el proporcional demanda es como que te permite un poquito más de libertad, ¿no? Contrato con agente único, esto es lo mismo, es el contrato que le cargó el generador al comercializador, nada más que, como comentamos ayer, cuando el generador le carga un contrato, sea un demandante, distribuidora, gran usuario o comercializador, se le envía un mail de manera automática, avisándole a ese, siempre dijimos que esté reempadronado, ¿no? Avisándole que tiene un contrato para aprobar. Eso genera un número de acuerdo. Ese número de acuerdo es el que tiene que poner el comercializador al momento de cargarle un contrato a un agente único, como en este caso, que es un solo gran usuario, ¿no? Porque ese acuerdo es el que hace la trazabilidad del acuerdo previo que hizo el generador con el comercializador. Es la manera que tenemos de asociar a través de esto los acuerdos que hace el comercializador con los grandes usuarios con el acuerdo que había hecho previamente con el generador. Este es un dato que es importante, que está acá en el caso del acuerdo con el comercialización, pero que en definitiva es lo mismo que lo que vimos antes, nada más que a partir de un acuerdo de comercialización, pero lo importante es esto, que cuando vos haces un contrato de demanda grupal con diferentes quits, probablemente el que se reempadronó puede ser que tenga dos opciones, o que son distintos agentes, pero que sean del mismo grupo empresario. Entonces tienen diferentes quits. Si yo le cargo un contrato de demanda grupal y tiene diferentes quits, tiene que aprobarlos los que están reempadronados en cada uno de esos quits, en cada uno de esos agentes. Si es un grupo empresario lo va a poder hacer, pero si no va a tener que aprobar cada uno de esos quits diferente a lo que tiene vinculado un usuario el contrato. Si le queda uno colgado, el contrato no está aceptado. Esto es lo que vimos ayer, una pantallita, ahí donde se ve acá abajo, me fui para otro lado, para otro lado, acá. Ahí donde tenés las opciones, este es como que daría una carátula de un contrato, y ahí tenés las opciones de las reglas que tenés para ir cargándole cuando le vas cargando los parámetros al contrato, que es lo que dijimos ayer, que son esos 4 o 5 datos que se necesitan siempre, que es cómo se va a abastecer, el precio, la prioridad de compra-venta y la fecha, ¿sí? Eso más que nada para que tengan cómo es la imagen del contrato ya cuando se está cargando en el portal. Esto es lo que vimos ayer, lo mismo de nuevo presentado y aceptado, son en cada instancia está el contrato para ver hasta dónde se puede modificar y hasta dónde ya está en un estado aceptado. El contrato que está en estado aceptado y tiene un error, el contrato, y el gran usuario o la distribuidora lo aprobó porque se le cerraba el portal o por lo que sea, lo aprobó a las corridas y está mal, no pueden eliminar ese contrato que fue aceptado. ¿Sí? Nos tienen que solicitar a nosotros que eliminemos ese contrato con un mail de las dos partes, que nos avisen que eliminemos ese contrato porque el contrato ya fue aceptado y ya no puede el portal eliminarse. Esto es lo que vimos ayer, que es como lo que está en las publicaciones allá
allá arriba, ahí están publicaciones de lo que contamos ayer, cómo se va actualizando toda la base de todos los contratos que están en el portal. También van a aparecer a partir de la semana que viene los contratos de vigencia, los contratos de potencia que estén vigentes. Esto es todo energía. Ahí abajo tenemos para ir filtrando lo que queremos informarnos respecto a cada uno de estos contratos. Como le conté ayer, allá arriba tenés el filtro, esto se va actualizando. Y los contratos de la campaña de marzo que hayan sido ya todos aceptados por los grandes usuarios o las distribuidoras, ya se encuentran ahí actualizados en el portal. Nada, esto ya está casi en desuso, es el Excel que enviábamos nosotros para pedirle que nos carguen los generadores, los contratos de potencia, eran 4 datos básicos, como potencia, precio y plazo, y la prioridad del vendedor y el comprador, y era la planilla esta, que era lo que nos permitía después volcarlo al sistema de transacciones, ¿sí? Se le hacía un trabajo previamente de informática y se volcaba a la planilla de transacciones. Lo que nosotros pedíamos siempre es que, como este es un Excel que no, que un poco lo conté ayer, lo que se pedía es que sea respaldado por un contrato firmado por ambas partes, que es este formulario que está ahí, que armamos un Word modelo con 4 o 5 datos, que son los que tiene que tener el Excel. Este formulario, el que nosotros pedimos que venga firmado por ambas partes, que es el respaldo de ese Excel. Bueno, esto, por suerte, a partir de la semana que viene ya no lo vamos a hacer más, porque es un trabajo almacenero, andar llamando a todo, che, este está en el Excel, no está el contrato le falta una firma, no me coinciden los datos del Excel con lo que están puestos en el contrato. Bueno, todo esto se resuelve en el portal con lo de potencia, ¿sí? 5 días antes, como dijimos, y había establecido la 400, podían presentarse los contratos en carácter de declaración jurada, se enviaba el Excel con esta documentación, y los que tenían un comercializador se ponían el sombrero de generador, que eran los que tenían que enviar los acuerdos que habían hecho con los grandes usuarios, ¿sí? Esta información la enviaba el generador o el comercializador en función de quién había hecho el acuerdo. Nada más. ¿Pregunta? ¿Dudas? Bueno, por ahí, Hola, ¿qué tal? Buenos días. Flavia de GESA. ¿Cómo te va? Quería saber si te podías extender un poquito más en lo que es prioridades. Nosotros estuvimos haciendo contratos desde el inicio, digamos, de noviembre, y tuvimos problemas con esto de las prioridades de vendedor, de comprador, en cuanto a interpretaciones. Por ahí una persona lo interpretaba de una forma, cuando leíamos, vimos todos los instructivos, todos, e inclusive cuando recibimos el DT de enero, habiendo hecho contratos, no nos llegó, o sea, en el DT figuraba que compramos todo al spot. Sí. Entonces... ¿Potencia o energía? Energía. Energía. Lo que pasa es que vos, cuando cargas el contrato, hay que ver cómo lo fueron cargando en el portal también, la prioridad que le ponía, porque el portal no te... A ver, las prioridades de compra no pueden repetirse, ¿sí? Tienen que tener un orden secuencial. La de compra, que son en este caso la de ustedes, ¿sí? Las prioridades de compra la podemos nosotros, que somos distribuidores. Exactamente. Y la de venta, el generador. Por ejemplo, nosotros compramos a un generador que es hidroeléctrico y él hace contratos con otras distribuidoras. Sí. Bueno, funciona así. Vos tenés, que le habían puesto, en algunos casos le habían puesto la prioridad 1 a la demanda UDI y prioridad 2 a la demanda no residencial. Y eso no era necesario, porque eso es lo mismo, nada más que después se abren tipo de demanda. Con lo cual ahí estás ocupando prioridades que no eran necesarias. Pero los fines prácticos, vos después tenés que el generador vende un volumen de energía y le vende a la distribuidora y le vende a los grandes usuarios. Después vos tenés que hay una generación ofertada y una demanda solicitada. Y eso es finito, con lo cual en algún momento vos llegás a decir, si la generación fue 10.000 megavatios y la demanda solicitada fue 15.000 megavatios, y le tienen que hacer una proporción a todos. Con lo cual no siempre tenés la certeza, porque vos firmaste un contrato con el generador, pero después no sabés qué más hizo ese generador. Entonces no sabés todo el volumen que vendió. Entonces puede ser
que haya entregado menos porque esté sobrevendido, entonces tuvo que hacer una proporción para todos. Eso después se analiza en realidad con el DTE, ¿no? Claro, por eso, bueno, lo que nos pasó en enero es justamente esto, que nosotros directamente de mercado a término no figuraba que compramos energía, aún habiendo cargado contratos. No, bueno, eso puede ser otra cosa. Eso es porque a lo mejor algo no se transaccionó, porque algo no funcionó, pero era todo muy nuevo, entonces pueden que algunas cosas se han quedado desenganchadas. Por eso es importante el reclamo que nos hagan a nosotros para nosotros poder analizar qué fue lo que pasó. Si vos cargas un contrato en el portal de energía con un generador y está aceptado, debería salir transaccionado. Si no salió transaccionado, hay que analizar por qué no salió, pero debería salir transaccionado. Ok, gracias. Buenas, Ignacio Echever de Pampa. ¿Qué tal? Una pregunta. Ahí cuando uno carga un acuerdo para un comercializador, entiendo que después el comercializador hace referencia al acuerdo. Al hacer esa referencia, ¿ya ponen datos mandatorios, por ejemplo, la regla y la prioridad que Claro. tiene el acuerdo? Claro. El conjunto con el que está respaldando el generador. Digamos. El sistema tiene incorporada una lógica tal que cuando se carga un contrato del generador con el comercializador, ya le pone límites al contrato que pueda hacer el comercializador. El comercializador puede la transacción, la prioridad, la cual un poco la suma de todos los contratos del comercializador puede exceder un tope que vos le pusiste al contrato con el comercializador. ¿Sí? Otra pregunta. Todo esto termina después en el conto horario, ¿no? Cuando se ve el detalle. Y ahí lo que encontramos es que no encontramos una columna donde figure el comercializador de ese contrato. Sí. Con lo cual termina quedando el generador y los NEMOS de grandes usuarios. Ahí estaría bueno que se amplíe el conto horario para que figure cuando hay un comercializador, ¿no? Sí, lo tomamos. La realidad es que los comercializadores hasta 2024 eran 4 comercializadores, y de golpe en 2025 entraron 20 comercializadores al mercado. Entonces ya tiene otra magnitud. Nosotros hemos pedido, bueno, ayer Ignacio te mostré que pedimos que aparezca para nosotros también. Nosotros por ahí teníamos un reclamo o algún inconveniente que no nos cerraba algún dato y le hacíamos la consulta al generador y decía, che, yo no es mío este contrato. Y era con el comercializador en realidad. Entonces nosotros tampoco lo veíamos, porque el comercializador tenía como un rol de participante del MEM y nada más. Hoy el comercializador tiene que estar reempadronado para poder cargar contratos. También nosotros los creamos en una base y todo eso no estaba. Entonces, a partir de todas esas creaciones que tuvimos que hacer ahora para el portal, tiene como otra entidad aguas abajo para nosotros, ese comercializador. Entonces entendemos que podría aparecer en donde vos estás solicitándolo. Pero bueno, es como todo. Lo urgente nos está tapando todo lo que nos están pidiendo para mejorar. Lo que estamos tratando de lograr que salgan las cosas lo más derecha posible. Cuando se enderece un poquitito eso, vamos a tratar de mejorar todo lo que nos están pidiendo, ¿no? Pero bueno, esto de la 400, que se hace todo mensual, tampoco nos está dejando tiempo a mejorar, porque no alcanzás a implementar alguna mejora porque no resolviste el reclamo todavía. Juan Pablo Ferrari de South Pool. Vos mencionaste que un generador puede estar sobrevendido. Sí. Dijiste esa palabra. Sí, hace contrato con grandes usuarios por el volumen Claro, que quiere. pero el gran usuario o el distribuidor que quiere contratar, ¿cómo sabe si está sobrevendido o no el generador? Porque lo que quiero decir es que por ahí a lo mejor va a recibir menos energía de lo que pretende, digamos, respaldar o tener. Tendrá Energía, algo atrás ponele que... energía, ¿no? De potencia. Tendrá algún take or pay, tendrá algo para... No, o sea, tal ahí ya hay un cual, riesgo que... pero no hay un límite
para ese generador a vender, que puede vender lo que quiera. Marcelo pide la palabra, está ansioso. Le pido la palabra. Le pido la palabra. Me voy para adelante. A ver, esto es importante y un poco lo incorporamos en el portal ya desde el año pasado, ¿sí? Hubo bastantes reclamos del lado de los grandes usuarios que no entendían por qué de un mes a otro les cambiaba la generación asignada por un generador, si era por un tema de que las generaciones son variables o por qué había incorporado más contratos, etc. Por eso es que incorporamos toda la información de todos los contratos de mercado, con las prioridades, con los topes. Está toda la información para que cualquiera pueda entrar y ver con cada uno de los generadores con los que hace un contrato, todos los contratos que tienen esa misma prioridad, qué topes tiene. Obviamente en el DT está la generación mes a mes de cada generador. O sea, el mercado eléctrico es totalmente transparente y cualquiera puede analizar cualquier tipo de contrato e ir sacando sus propias conclusiones, ¿no? De qué tipo de firmeza tienen los contratos que van haciendo. ¿Sí? Como regla lógica general, todos los generadores entregan los contratos más firmes, si se quiere, en prioridad 1 del generador. Por supuesto, a medida que van incrementándose las prioridades de venta del generador, van perdiendo firmeza a través del tiempo, ¿sí? Lo mismo en el lado de la demanda. Cuando la demanda hace un contrato con prioridad de compra 1, es el primer contrato que va a tomar, y cuando un generador hace un contrato... Tenemos casos, por ejemplo, de grandes usuarios que tienen más de 20 o 15 contratos, ¿sí? En general, y no con una misma persona, con un mismo generador, con la mayoría de todos ustedes. Las plantas muy grandes no alcanzan a abastecerse con un único generador y hacen una cantidad muy grande de contratos, ¿sí? También lo que va pasando, que esto es algo evolutivo, ¿no? Y a medida que se van habilitando nuevos generadores en el mercado, van apareciendo nuevas ofertas firmes de generación. Por ahí una planta que viene comprando energía renovable hace mucho tiempo, por ahí tiene 10, 15 contratos de prioridad 1 del generador, contratos de prioridad 2, de prioridad 3, de prioridad 4, y de golpe se encuentra con una oferta en firme muy importante de un generador nuevo que acaba de habilitar, ¿sí? Y a lo mejor termina siendo un contrato con prioridad 1 de un generador, pero con una prioridad de compra 15 o 16. Por eso es importante que, digamos, cuando van analizando la posibilidad de hacer un contrato o no, puedan ir analizando esa información que está disponible para todos los que están reempadronados, que es algo nuevo, para que puedan ir entendiendo un poco esto, ¿no? De qué tipo de contrato están haciendo y si están cerca o no del tope que les están poniendo, por ejemplo. Este es lo que dice Marcia, donde está toda la información. De todas maneras, nosotros habíamos empezado. La saqué, ¿no? La presentación. Nosotros habíamos empezado a poner acá lo que era lo más parecido a la transacción, entendiendo que el DTE por ahí no te daba toda la información de las prioridades, los topes, todo, hasta la 400. Veníamos publicando ahí un Excel que era cómo había salido la transacción de toda la energía renovable, y creo que estaban los plus también, no me acuerdo. Y eso era de información, porque ahí tenías las prioridades y todo. Bueno, estábamos conversando con transacciones para tratar de volcar esa información al DTE para que tengan toda la información en el DTE directamente, y bueno, la 400 hizo que quedara eso a mitad de camino, ¿no? Pero ahí también estaba toda la información, se llegó a subir, creo que desde agosto, septiembre, que fue cuando se implementó el portal, se empezó a subir esa información, que tampoco era el lugar a donde iba, era algo que también que estábamos desarrollando, poner en algún lugar donde diga, no sé, resultados de TE, y que entren ahí y puedan descargar ese archivo de Excel para poder trabajarlo para información y para futuro, ¿no? Para el presente y futuro, para entender cómo fue la transacción realmente, por prioridad, porque es lo que decía un poco Marce, el gran usuario dice, che, yo tengo un contrato de 500 megavatios y en definitiva le entregó 400 y no entienden por qué. Bueno, ahí estaba un poquito la explicación también. Lamentablemente no se pudo continuar utilizando ese Excel, después entró todo el térmico, y nada, estamos haciendo pie con otras cosas y esperamos en algún momento, siempre, incluso Transacción está de acuerdo también, en tratar de mostrar la transacción lo más amplia posible y con el mayor detalle posible. Para nosotros
es indistinto mostrar la prioridad o no, el tope o no. Con lo cual eso quedó ahí a mitad de camino, pero estaba ahí la información. Hoy lo más parecido que tenemos y que pueden utilizar para saber qué tiene contratado cada uno es esto que estaba acá. ¿Sí? Que tiene actualizado, son todos los contratos vigentes hasta la última campaña. Perdón, sobre esa pantalla, sería algo muy simple, pero creo muy útil distinguir en dos campos lo que es el Nemo de suministro de la descripción, tanto para la búsqueda como para la Bueno, información. acá, Porque permite filtrar distinto, ordenar distinto todo el Excel. acá en la sala está el padre de esta criatura del portal, que la heredó, no lo vamos a señalar, pero tomó nota, tomó nota. No somos ninguno de nosotros dos, pero yo hice que venga para si había alguna duda del portal. Estamos cambiando también la tecnología del portal porque no fue lo flexible que nosotros queríamos que sea, ¿sí? Se había desmadrado la realidad porque al hacer nosotros todas las modificaciones manuales, como que podías hacer cualquier cosa. Entonces esto un poquito lo restringió, pero en algunos casos, incluso para los acuerdos de comercializaciones, se volvió bastante restringido. Se está trabajando en implementar otra tecnología en este mismo portal, todo igual, pero en otra tecnología que sea un poquito más amigable, flexible, para poder también, nosotros, creo que ayer yo lo comenté, nosotros tenemos la idea del portal siempre dejarlo abierto y que vayan cargando contrato en todo momento. Vos estás justo con el comprador, cerraste el acuerdo, che, aprovechemos, ¿estás reempadronado? Sí, bueno, carguemos el contrato y lo cerrás ahí en definitiva, y no tener que estar esperando que se abra la campaña. La realidad es que como son dos tecnologías diferentes de donde se transaccionan los contratos y donde está el portal, se necesita unos días para poder, por eso tampoco abrimos la campaña de abril todavía. Pero la idea es que si el proyecto está abierto, se cerró una campaña, venció un plazo y listo, al otro día seguís con la otra libremente y nosotros vamos trabajando en paralelo. Pero bueno, yo creo que tomó nota. Yo lo vi que estaba tomando nota por allá atrás de la recomendación de Ignacio. Había otra pregunta Ezequiel, por allá. te sumo, no agregada a la no te- de ayer sí. de la base de datos, sino de si se puede agregar dentro del documento de transacciones económicas el número de contrato, ¿sí? Ya que tenemos, o sea, en vez de utilizar el Nemo, aparte del Nemo técnico, el número de contrato de cada cliente. No te entiendo. El número de contrato asignado, Sí, está ¿sí? allá, sí. Está a la columna a la izquierda, Sí. sumarlo al documento de transacciones, o sea, al DT. Ah, bueno. No, bueno. Hay que hablar con transacciones, pero bueno, está bien, lo tomamos. ¿Sí? La idea es que salga toda la transacción lo más trazable posible para que después cualquier agente del mercado pueda decir, che, lo que me están facturando, lo que me están cobrando es lo que está ahí, ¿viste? Y no tener que andar adivinando. Exacto. Pero sí, toda la información que en definitiva cargan, la información está. Con lo cual esa información podría estar. Pero bueno, es como no están cerrando los anexos del DTE a nosotros mismos, ¿viste? Entonces es complicado agregar hoy por hoy una mejora. Pero son cosas que fácilmente se podrían hacer, solamente que lo urgente nos está tapando todo lo importante. ¿Alguna pregunta más? Bueno, igual nos conocen o cualquier otra consulta que tengan, desde ya, bienvenida. ¿Listo? ¿Vos? Bueno, seguimos ahora, nos vamos a almorzar y bueno, podemos seguir con networking durante el almuerzo. A la vuelta tenemos la última presentación y después hacemos el cierre y conclusiones. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar la última parte de estos 2 días que estuvimos repasando en general todos los temas relacionados con la 400. Nos toca ahora cerrar también la parte de la tarde y después, bueno, queda el cierre de parte de Juan. Seguimos un poquito lo que comenzamos a hablar ayer, hablar un poquito de estadística. Comenzamos ayer a mostrar los informes, dónde se están, más que dónde están, qué tiene cada uno, cómo están armados y por dónde fuimos con la 400. Ahora la segunda parte es un poquito, vamos a entrar en algunos informes, vamos a empezar a entender eso de conté ayer de cómo lo armamos. Bueno, vamos a ver algunos resultados.
Y en particular lo que queremos dejar un poco bien claro, todo el contenido, dónde está, cómo pueden acceder, qué periodicidad tiene. A ver, nosotros hoy la mayoría de nuestras bases son Excel, ¿bien? Había una consulta de ayer y aprovecho esta instancia antes de darle el pie a las chicas. La idea, no en el corto, pero sí en el mediano, es llevar toda la información y que puedan acceder de la API, desde API y acceder a todos los datos. Bien, esa es la idea, ese es el objetivo que estamos buscando. Hoy, por supuesto, cada uno con toda esta coyuntura que creo que todos estamos viviendo, bueno, nos estamos armando cada uno con la propia herramienta y el Excel sigue siendo una gran herramienta para nosotros a la hora de exponer la información. Siempre lo que intentamos, mismas columnas, siempre actualizar, agregándole de información para que ustedes puedan bajarlo y seguir armando la base de datos. Bien, eso es un poquito una de las consultas que habían dejado. Repito, comenzamos a repasar un poquito en la web, comenzamos a ver los datos, comenzamos a ver a dónde está y entender algunas cositas que hacemos como analista, que creo que por lo que escuché esta mañana también pueden servirle, tema de precios y demás. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como bien anticipaba Emi, la idea de hoy es ampliar un poco lo que estuvimos viendo ayer y contarles dónde está la información, qué es lo que pueden encontrar en la web, que si bien no está aún disponible a través del API, la idea es que eventualmente esté. Bueno, si ustedes entran en la web de Camesa, arriba a la derecha, como está marcando ahí muy bien Mica, pueden acceder al sector de informes y estadísticas que les comentábamos ayer, contiene muchos de los informes que desarrollamos nosotros. Entre ellos vamos a entrar a recorrer rápidamente algunos como para que vean las estadísticas que acompañan a los diferentes informes y por ejemplo si ingresamos en el informe anual podemos ver que está disponible ya el resumen del 2025 y nuestra idea no es solo, como les decíamos ayer, brindarles un PPT con nuestras conclusiones o los indicadores que nosotros encontramos, sino también dejarles disponible la información para que ustedes puedan hacer sus propios análisis. A esto le sumamos también una infografía, un resumen general muy similar al folleto que les dimos ayer. Y, dicho sea de paso, en el folleto de hoy tienen disponibles los QR y las direcciones web de los dos ambientes de la web que vamos a estar explorando hoy. También pueden aprovechar para usarlo de anotador y dejamos también disponible nuestro mail por cualquier duda, consulta que les surgiera. Recibimos todo el área de estadísticas enviándonos un correo ahí a estadísticas y control, así que cualquier duda que surja en posterior estaremos disponibles. Bueno, como les comentaba ayer Mica, algunos indicadores son los que pueden ver en la infografía y a esta altura del año lo que hay es un resumen de las principales variables y el PDF que arranca con la infografía tiene también acompañado una base de estadísticas anuales desde el 2005, o sea, 20 años de datos anuales en una hoja de Excel, digamos, una sola planilla. También estamos trabajando en el informe más ampliado que contiene muchas más variables, un análisis mucho más profundo de todas las variables del año cerrado y si van al informe anual 2024, les vamos a mostrar todo lo que lo compone a un informe anual tradicional. Bien. Bueno, por empezar hay un Power BI que ahora vamos a ver que tiene la evolución de las variables desde 1992. Si bien no tiene el grado de detalle o de desagregación, por ejemplo, de la demanda, lo tenemos agrupado como demanda local y no tenemos, digamos, las diferentes clasificaciones que se usan hoy en día, tenemos muchos años de datos. Y a través del Power BI se pueden ir seleccionando la variable que a uno le interesa, como siempre a graficar. Tratamos de simplificar en un único gráfico toda la información que tenemos disponible. O, bueno, lo máximo que se pueda, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos filtrada la potencia instalada, renovable y algún detalle más. Si bajamos, ese Power BI se alimenta en realidad de una base de datos que es estadísticas 30 años, pero además tenemos
las estadísticas con mayor detalle que les comentaba recién, que ya tenemos desarrollada de 2005 a 2025. Hay una base de datos con mucho más detalle y desagregación, por ejemplo, demanda por agente por mes del año en estudio y del año anterior, el resumen anual, que es el que ya tenemos disponible del 2025, y en el caso del 2024 está el informe completo que les comentábamos. Bien. Agus, una cosita chiquitita. Un poco lo que Agus explica el informe anual. Necesidad y urgencia. ¿Por qué? Cuando terminó el año, muchos pedidos venían, che, ¿cómo terminó las principales variables? ¿Cómo cerraron el año? Porque tengo que presentar. De ahí surge este informe 2025, que nosotros le ponemos, si se quiere, el carácter de provisorio, porque sabemos que de a cada 2 o 3 meses aparece el anual detallado, justamente lo que está mostrando en este caso Agustina para el año 2025. Pero quiero destacar esto en el sentido que recibimos el pedido, recibimos la necesidad de tener un cierre anual rápido, termina el año, presentar unas variables, armamos, juntamos un poquito todo, presentamos el 2025 provisorio, pero de muy buena calidad. Eso quiero decir, un provisorio en el sentido de que vamos a seguir actualizándolo, los datos se siguen moviendo, entonces pasado 2 o 3 meses ya sabemos que los datos del 2025 casi no se van a mover. Bueno, ahí tomamos el cierre y hacemos el 2025 detallado. Exacto, como bien dice Emi, y creo que se mencionó ayer, muchos de los informes y bases que terminamos publicando en la web surgen de necesidades de ustedes mismos, básicamente. Entonces, ahí les dejamos disponible nuestro mail porque todo tipo de sugerencias son bienvenidas. Bueno, yéndonos un poco de lo que es el informe anual o el resumen de este año, tenemos el informe síntesis mensual, por ejemplo, que ayer hice bastante mención al Power BI que lo acompaña. Se está cargando. Pero bueno, mientras se carga les comento que este, al igual que el otro, está acompañado por un PDF con el análisis de las variables y también muchas bases de datos que ahora vamos a recorrer. Como veíamos ayer, por ahí con los prints de pantalla no se podía entrar a ver mucho, pero acá, por ejemplo, podemos ver, acá tenemos la demanda clasificada según la resolución 400, estacionalizada y no estacionalizada. Como les decía ayer, si bien tenemos los últimos meses con la aplicación real de la resolución, hicimos como un equivalente de la historia para poder comparar. Pero también podría interesarnos, no sé, por ejemplo, la evolución de la demanda por región o por provincia. Podríamos clasificarlas por región y dentro de la región ver qué porcentaje representa estacionalizada y no estacionalizada o qué provincias están en cada una de las regiones, ¿no? Interactuando, por ejemplo, más interesante que verlo así agrupado, por eso tenemos la aclaracióncita, es interesante ver, si uno quiere ver la composición, seleccionar un mes a graficar. Por lo general, el de mayor interés es el último mes. Pero bueno, va cambiando un poco, contarles, ¿no? Un poco de qué se trata, qué hay en la web. Creo que ayer vimos un poco el precio monómico. Podríamos acceder también y ver la evolución mes a mes o filtrando el último mes. Arriba de todo esto abajo. Gracias, chicas. Podemos verlo por componentes, por ejemplo, ¿no? Cuánto representa la energía, la potencia, el transporte y los servicios dentro del monómico establecido para los grandes usuarios. Agus, aprovecho una pregunta que también estaba. ¿Qué hicimos para la historia que empalme con noviembre en adelante, que es donde arrancó la 400? Nosotros publicábamos, y ayer explicaban los chicos de transacciones, y hoy también, publicamos justamente los precios representativos que paga un gran usuario mayor. Bien, antes, hasta octubre inclusive, estaban los distintos sobrecostos, distintos cargos que formaban el precio. Bien, a partir de noviembre, esos cargos, o mejor dicho, lo explicó Adrián Stoffel ayer, los cargos se reducieron en 4: energía, potencia, servicios y transporte. Lo que hicimos fue clasificar los sobrecostos, los ítems que teníamos hasta octubre,
que por supuesto que cada uno de esos ítems están relacionados también a una variable, a la energía y a la potencia en general, y también están la parte de transporte, la parte adicionales. Entonces lo que van a encontrar ustedes es un equivalente, son los mismos precios que veníamos publicando, simplemente agrupados de otra manera. Bien, entonces ustedes podrían tener un seguimiento, una evolución de lo que pagaba o lo que paga hoy un gran usuario y lo que pagaba el mismo usuario el mes anterior, el mismo mes, perdón, del año anterior. Bien, ¿se entendió eso? Porque eso es un poquito lo que preguntaban. Empezamos a usar la moneda dólar como punto de referencia. Antes estaba pesos por megavatio hora, ahora ustedes lo van a encontrar en dólares por megavatio hora. Igual utilizando siempre la tasa de cambio, para que ustedes sepan, y a lo mejor algunos, es la tasa de cambio que usa el documento, el DT, la transacción económica, tasa de cambio del último día hábil del mes que corresponde. Ese dato también está publicado. ¿Qué quiero decir? Por más que esté en dólares por megavatio hora, si utilizan esa tasa, van a poder obtener en pesos por megavatio hora, como antes lo tenían puesto en la base de datos. ¿Bien? Bueno, siguiendo un poco con el contenido del informe de síntesis mensual, además del Power BI, tenemos, si vamos al botoncito de descargar estadísticas, que está señalando Mica arriba, podemos ir a la serie de bases de datos que acompañan al informe. Bien, estas están todas en Excel y están agrupadas según una clasificación. Por ejemplo, dentro de demanda tenemos diferentes bases de la demanda. Tenemos la demanda mensual por agente, por mes, con todas las características de los diferentes agentes demandantes. También las tenemos agrupadas por tipo de usuario de manera horaria. Bien, tenemos paso mensual, paso horario. En paso horario también lo tenemos agrupado por provincia. Y tenemos otra base de datos con el requerimiento máximo por usuario. Bien, así como tenemos diferentes pasos, no me sale bien, Periodo. Claro. Temporalidad. Temporalidad tenemos también en la generación algunas bases de datos horarias o, por ejemplo, en combustibles tenemos de paso diario la base por tipo de combustible. Bien. Bueno. Mica, ¿puede ir a precios? Costo marginal. El costo marginal, otra de las variables que empezó a tener importancia, siempre el costo marginal nosotros lo publicamos. Ahí van a poder encontrar el costo marginal en pesos, el costo marginal en dólares, la tasa de cambio utilizada por la programación estacional, que es la tasa de cambio justamente quincenal definida por la programación, y también van a poder encontrar la máquina, que fue la máquina que terminó justamente definiendo ese precio. Bien, lo que está explicando Agustina, estas bases también que ustedes encuentran, en general tienen 4 años de historia, bien, un poco por capacidad, un poco por el manejo de información, pero si ustedes van abriendo informes de años anteriores, que también están disponibles, son 4 años móviles. Bien, hoy el informe de todos los informes del 2026 arrancan, corrígeme. Empiezan en enero. ¿Ya? Las bases de datos ahora cambiaron en enero 2026 y empiezan a mostrar la información desde enero 2023. Si fuéramos a la base de datos del mes pasado, diciembre 2025, contenía los 4 años enteros, 2022 a 2025, paso mensual en su mayoría, pero también, como les mostrábamos, hay bases de paso diario y horario. Costo marginal operado, por ejemplo, es un caso de las bases horarias. Y tenemos, o sea, todos los archivos que se van utilizando para crear los diferentes PPTs mes, se dejan archivados acá compartidos dentro de los informes históricos. Y esto es más o menos lo que contiene el informe síntesis mensual. Las bases de este informe se usan también como fuente de información para otros informes, como por ejemplo los informes de demanda que comentaba ayer Julia. Dentro de los 2 informes mensuales que hacemos el comportamiento de la demanda, lo que es el comportamiento de la demanda general, digamos, tiene un análisis de los grandes usuarios y más que nada de los distribuidores
Sí, perdón. Hola, ¿qué tal? Federico Asta, de Pefeluz. Quería hacer una pregunta más que nada por lo que vimos recién de la parte del informe mensual de la hoja de precios. Ahí algo había preguntado la vez anterior, pero me quiero quedar en claro. En el esquema anterior, digamos, antes de la 400, la hoja de precios, cuando veíamos el precio monómico, lo que representaba era el costo de la generación del sistema, ¿no? Separado por sus distintos ítems. Ahora, cuando yo veo en la hoja de precios el monómico asignada y el monómico spot, mi pregunta es si yo sumo todos los conceptos del asignado y todos los conceptos del spot por ambos lados, ¿eso representa el costo o no? O ya, No, un poco, a ver, lo que explicaron también en todos estos días, ahora es verdad, hasta octubre el monómico, es más, mucho de nuestros análisis era calcular el monómico de otra manera que lo hace la transacción para justamente poder ser control también. Entonces lo hacíamos de esa manera. Ítem de cada tecnología tenía una remuneración, juntamos plata, dividió la demanda y sacamos el monómico. Eso hoy no lo podemos hacer, ya que hay un descalce, por ejemplo, en el pago de la potencia, ¿bien? Y hoy ya no hablamos más de costo, sino que vamos directamente a precios, ¿bien? Hoy no se puede hacer lo que vos estás diciendo, no digo que te dé un número muy alocado, por supuesto que no, pero hoy no es lo mismo tomar precios que costo. Hoy hablamos de precios. Ok. ¿Y se podría implementar más adelante un apartado de costo del sistema, digamos, para hacer un seguimiento o no? Me adelanto un poquito. En una de las planillas en el cual vamos calculando el mercado asignado. El mercado asignado es como que es la porción que sigue, podemos decir, del cálculo que hacíamos antes. En el mercado asignado hacemos eso. Clasificamos a la fuente, a la generación que está dentro del mercado. Cada una de esas fuentes, esa generación, tiene una regulación que define su remuneración, tanto en energía como en potencia, y a través de esa remuneración hacemos me gusta decirlo a mí, P por Q, precio por cantidad, y sacamos el precio representativo de ese mercado. Eso lo tenemos hecho en otra parte. El mercado de spot es diferente, ya que deberíamos quedarnos, si uno quisiera ser representativo, con la parte del CBP. Lo dijeron esta mañana, y me vuelvo a adelantar un poquito, el CBP, dos grandes partes, OIM, operación y mantenimiento, y combustible. Entonces, ahí ya es una parte de costos. La renta, depende cómo uno quiera tomarlo, podríamos incluirlo o no en ese análisis. ¿Me explico? Antes era todo costo dividido la demanda. Ahora entra la parte de precios, entra la parte de renta, ahí está el signo de pregunta, pero que se puede volver a hacer como se hacía antes, sí se puede. Gracias. Siguiendo un poco con la demanda y la aplicación de los conceptos de la resolución 400, los implementamos no solo en la base de datos que está dentro del informe de síntesis mensual, sino que también lo vemos reflejado ya en las diferentes hojas del Power, que nos brinda la posibilidad de, justo no en esta, pero si pasamos a la siguiente, tenemos la posibilidad de ver por región y filtrar, por ejemplo, el tipo de demanda si queremos ver estacionalizada, residencial, o tenemos ahí las diferentes opciones de filtros. Gracias, Mica. Bueno, este informe, además del Power BI que lo acompaña ahora, que es un nuevo desarrollo que hicimos, siempre estuvo acompañado por un PDF que va evaluando, digamos, la comparación, por ejemplo, de la demanda de distribuidor con la temperatura. Y tiene también hay otro informe que es de los grandes usuarios. Los mismos los clasificamos por rama y actividad y tiene toda la evolución desde 2012. Si querés le mostramos el otro Power. Ahí tenemos la evolución y podemos ir filtrando un mes en particular, por ejemplo, o por rama, e ir viendo todos los gráficos que están en el PPT y la variación que se puede ver algunas características bueno, algunos cambios particulares, como por ejemplo lo que fue la caída de la demanda en la pandemia, ¿no?
y cómo se fue recuperando, que es parte de eso, surge otro de los informes de demanda que está dentro de informes y estadísticas, que tiene paso semanal, con una base de datos que lo acompaña de paso diario, y en el cual íbamos viendo, digamos, a medida que se iba recuperando la demanda post pandemia. Hola, ahora sí, perfecto. Ok. Bueno, este es otro de los informes que les comentaba ayer Julia. Pero bueno, lo relevante, digamos, es que dentro de este ambiente pueden encontrar mucha información. Todas las bases de datos que acompañan al informe síntesis mensual están dentro de un archivo comprimido, si quieren descargarlo de esa manera, y si no, entrando en la parte de estadísticas, pueden acceder base por base si no quisieran descargar todos juntos. Bien. Bueno, otro informe muy importante es el de variables relevantes del MEM, que como para ir cerrando ya, que vean más o menos qué pueden encontrar. Este tiene la particularidad de estar acompañados por una base de datos, una sola base de datos de paso mensual desde enero de 2018, que tienen en una sola hoja mucha información, básicamente, agrupada de la mejor manera. Por supuesto, sufrió varias modificaciones en función de la aplicación de la resolución 400. No pudimos conservar las columnas como nos gusta hacer, pero bueno, es la manera que encontramos para agregar toda esta información. Ahí lo está descargando Mica como para ver un pantallazo rápido. Excelente. Agregamos, como les decíamos, el tipo de cambio promedio quincenal establecido por la programación estacional, que antes no lo teníamos. Sí teníamos el tipo de cambio del Banco Central. Después tenemos el precio del barril de petróleo, variables de temperatura, variables de demanda, que ahora las reagrupamos en función de lo decretado en la resolución. Tenemos intercambios, la generación por fuente la seguimos mostrando y el detalle renovables también con el porcentaje de cubrimiento de la demanda con la generación renovable. Combustibles, tanto consumo como precios. Tenemos también el detalle, ahora agregamos el detalle de gas natural, que antes no teníamos tal detalle, de lo que es propio. Más adelante también, además de los precios, tenemos intercambios que les comentaba recién, también en cantidad y en precio. Yendo a la parte de precios, tenemos lo que es el spot, que sería para los grandes usuarios, como comentábamos antes. El costo marginal operado, que si bien acá tenemos una media mensual, también pueden encontrar el detalle del cual sale en las otras bases de datos. Y hacia la derecha agregamos más información que aplicamos solo a partir de noviembre. Bien, como por ejemplo el porcentaje de demanda residencial cubierto por la generación asignada, que ese dato obviamente está agregado, ¿no? No estaba antes. Y el detalle de generación me está quedando más a la derecha, el detalle de la generación asignada y lo que es spot y mercado término. Bien. Bueno, entonces básicamente esto queríamos mostrarle, que en un solo Excel tenemos un resumen de todas las variables. Si pasamos algunas diapos ahí, gracias. Este es el informe de variables relevantes, en el cual hacemos un muy breve resumen, una infografía, una de las primeras hojas. Gracias. Con la información más relevante, por supuesto que sufrió modificaciones en función de la resolución 400 y empezamos a plantear la demanda como estacionalizada, no estacionalizada y cada una cómo está compuesta. Bien. También hacemos una correlación con la temperatura y siempre evaluando el periodo en estudio versus mismo mes del año anterior. Una cosita que empiezo un poquito a cerrar y contarle un poco de la 400.
La parte física, mal o bien, creo que queda claro, mercado asignado, mercado spot, y empiezo a hablar de la planilla que está en la otra sección de la web, que es la parte donde está la 400, donde ahí estimamos cómo viene el mercado del corto, ¿no? El mercado del mes actual. Lo que hacemos es muy simple, y simple en el sentido de que utilizo las mismas bases que ustedes estuvieron viendo, clasificando la oferta de acuerdo a qué mercado se encuentra. Eso es lo primero que hacemos. Luego, a partir de esa clasificación, lo que hacemos justamente es, por un lado, lo dije hace un ratito, lo que es el mercado asignado, valorizar el mercado de acuerdo a la regulación que alcanza a cada una de las máquinas. Bien, ahí hacemos muy similar al monómico, es decir, sumamos plata dividido la generación alcanzada. Bien, ahí tenemos un monómico del mercado asignado. Para el mercado spot, ya con las máquinas, digamos, que participan de ese mercado, lo que hacemos es tomar los partes posoperativos, tomar el CBP de despacho. A ver, lo que yo voy a contarle también es una simplificación. Imagínense todo lo que contó posoperativo, lo que contó transacciones, hacer todo eso es un detalle que yo no necesito en este momento. Pero sí necesito el CBP de despacho, sí necesito el costo marginal y sí necesito, y lo hacemos, un detalle horario. ¿Por qué? Ustedes vieron antes la participación de los distintos combustibles, qué CBP tomar o qué CBP no tomar. A partir de ahí, lo que hacemos justamente es aplicar la fórmula de la 400, ¿bien? De cada CBP comparado con el costo marginal, y le aplicamos, por supuesto, el FRA, que antes explicó esta mañana Marcos cómo iba a evolucionar a lo largo del tiempo. Entonces, en el mercado de spot tenemos CBP, tenemos costo marginal, y de eso sale la renta marginal adaptada, ¿bien? Gran parte de energía es CBP más renta marginal adaptada. De ahí empezamos a jugar luego con las otras tecnologías, porque cuando hablo de CBP, principalmente estoy hablando del térmico. Bien, si querés, Mica, anda abriendo el Excel. Si me disculpas un segundo, en los folletos que tienen el acceso tanto a la parte de informes y estadísticas como un acceso directo a esta parte de la web. También, como hizo recién Mica, desde el inicio de la web de Camesa se puede acceder a través del banner, tienen ahí un acceso directo, y en la parte derecha de la hoja, como bien mencionaba Emi ayer, está lo que es estadísticas, y tienen el resumen de precios, en este caso de febrero, disponible, y los meses anteriores, a medida que lo fuimos desarrollando, quedaron agrupados. Gracias, Agus. Como les comentaba, este es el Excel, ese es el proceso. Sigo un poquito con el mercado de spot. Toda otra tecnología que participa en el mercado de spot, en general, entra por una renta mínima definida por la 400. ¿Bien? Entonces, tiene también dentro de esa lógica de tomar el CBP, de compararlo con el costo marginal, ver qué tecnología participa. Hace un rato, Marco esta mañana agregó cómo la tecnología hidro, la hidro que se, digamos, prácticamente el Comahue, iba aumentando su participación en ese mercado. También está contemplado, pero repito, este archivo es de corto, se actualiza semana a semana dentro del mes actual. ¿Bien? Y el resultado final es lo que ustedes están viendo, y la parte de potencia justamente es el precio definido. ¿Bien? Es el precio definido. Cuando ustedes ven un monómico, por supuesto que no es una suma, porque directamente son distintas unidades, no es una suma directa. Lo que está representado es con el factor de carga representativo del mercado en el cual está asignada ese. A ver, ¿qué quiero decir con esto? El mercado asignado, gran parte va a satisfacer a los distribuidores, gran parte va a satisfacer al factor de carga o a la potencia de los distribuidores. Este número, que ya lo van a ver en la planilla, que está puesto la fórmula, no está pegado como valores, quiero decir, tiene puesto un factor de carga representativo de los distribuidores para poder convertir megavatio en hora remunerada de potencia en megavatio hora. Bien, voy al lado del mercado de spot, pasa exactamente similar, nada más que el factor de carga representativo son de los grandes usuarios. Bien, esa es la gran diferencia. Los cálculos, repito, están en el Excel. Cada hojita tiene un mercado para físico y otra hojita con valores económicos, también están representativos de cada uno, datos diarios, donde ustedes pueden acceder y ver los valores que estamos poniendo. Un dato chiquitito, intentamos con este archivo estar lo más cerca de la transacción.
Escucharon esta mañana, escucharon ayer que hay algunos cargos que se agregan por afuera, que no están en el CBP. ¿Ok? Este archivo también intentamos agregar esos cargos. Con lo cual, cuando ustedes vean el cargo de energía, el de potencia está definido, el cargo de energía también tiene los adicionales, con lo cual intenta ser lo más representativo a lo que se va a obtener en la transacción económica. ¿Ok? Repito, este archivo es de corto, es del mes actual. Semana a semana vamos sumando y acumulando información y es parte de un producto que muchos nos pedían de cómo poder estimar los precios del mercado spot, los precios del mercado asignado. Este es el primer producto que hicimos desde noviembre. Tienen distintas versiones, en particular la que dejamos bien disponible es la del mes en curso, en este caso del mes de diciembre, de febrero. Bien, ¿podés, Mica, una cosita más? Que esta mañana también adelanté, ya para terminar, y por supuesto, como dijo antes Agustina, preguntas o lo que nos quieran escribir, bienvenido, es nuestra forma de aprender también, es así. Mica, podés ir a la parte de la web de BMEM. Perfecto. Mica, ahí, nada más, sin entrar a ningún lado. Un poco esta mañana, algunos que estuvieron acá, Marcos estuvo presentando algunos precios esperados para el 2026. Bien, eso lo que Marcos estuvo mostrando está en esta zona, está en la zona de BMEM. Tienen un poquito, a ver, al mostrar los precios del 2026, paso mensual del mercado de spot, perdón que no lo dije, tiene hipótesis atrás, tiene hoy lo que estuvieron en Margot, seguramente estuvieron escuchando. Bueno, en parte esas hipótesis están descritas en el archivo, pero bueno, lo que queremos dejar acá en este archivo en particular, como también miramos el corto, también vamos a empezar a agregar algunos indicadores, como está pasando, en este caso del 2026, mercado spot, mercado de energía, mercado de potencia y también tiene incluido los adicionales. Bien. Con esto creo que estamos terminando. Bueno, como Agustina dijo al comienzo, como ayer dijimos, gran parte de esta estadística surge de distintos pedidos que han recibido. Variables relevantes, nuestro caballito de batalla. Preguntaban cuándo va a estar. Ya está en el mensual, no sé si algunos lo vieron. Ya el mensual hacía referencia a enero. Estamos publicando en corto variables relevantes de enero. Y bueno, cualquier cosa, lo que necesiten, al contrario, es nuestra retroalimentación, es parte de ustedes para seguir agregando estadística y seguir mejorando lo que está. Bien, parte de las preguntas que hay ahí virtuales eran estas, de cuándo sale variables relevantes, estamos trabajando en ello. Y también nos consultaron, Mica, el mail de estadísticas y control. Lo pueden encontrar en la web, en la parte de informes y estadísticas. Todos los, o la mayoría creería, de los PDF terminan con nuestro contacto para que nos ubiquen. De todos modos, se los menciono, es estadísticasycontrol@camesa.com.ar. No sé si hay alguna consulta. Sí, hay. Buenísimo. Sí, ahí están con el micrófono. Es solo una cortita nomás, porque me quedó una duda. Del Excel que mostraban antes, vos decías los cargos adicionales que están metidos en energía, pero eso no incluye transporte y servicios. Lo que vemos ahí. En realidad, claro, no incluye transporte y servicio, sí están esos cargos adicionales que incluyen la parte de energía, ¿no? Pero no incluye transporte. Si quisiera como el monómico total que va a pagar un usuario, tengo que agregarle transporte. Como métrica le tenés que sumar $10. Okay. Buenas, capaz lo preguntaron a la mañana, pero ¿hay algún informe que tenga los contratos que están en el portal? ¿Perdón? Los contratos que están en el portal Mate o Mater. En realidad, parte de eso lo mostraron, sí, esta mañana. Lo digo por lo que escuché, no por lo que sé. Hay un nuevo sistema donde se registran los contratos. Okay. ¿Bien? Porque es un... Sí. No, perdón, mi duda era si los que están cargados en el informe Mater, por ejemplo, en el anexo, si vienen de ahí, en el anexo informe Mater, que hay una planilla que es todo contratos Mater, ¿esos salen del portal o quedaron de antes? ¿Están actualizados? Es buena pregunta. Esa es buena pregunta para hacer. Lo que sí puedo contarte es que gran parte, no quiero decir los anteriores, no lo sé, pero el nuevo portal Mednet, donde se está administrando los contratos, ¿bien?
tiene justamente una sección donde tiene toda la información disponible. Ahora bien, vamos a ver si esa información alcanza a satisfacer, pero eso es lo que hoy está dentro de contratos y es lo que luego termina viajando a la transacción económica, ¿bien? Ok. Pero es un nuevo portal en Mednet que hoy se está gestionando particularmente para los contratos. Ahí hay mucha información disponible y libre para todos. Gracias. Solo por el territorio. Es verdad, buen detalle. Gracias. Hola, Luciana Morsoli de AES. Les quería hacer una pregunta sobre el informe de la programación semanal. No lo vimos, pero no sé si es con ustedes también. Pero si podían incluir el despacho con el que están planificando la programación de la semana próxima, con el mix de combustible asignado a cada una de las máquinas. Porque si bien está la apertura de combustibles, no estaríamos encontrando el detalle en sí de cada máquina con el mix de combustible que se le asigne. No es nuestro, lo tomamos Gracias. para expresarlo, tal cual. Hola, buenas tardes. Buenas. Romina Carnero de EPEC. ¿Hay alguna posibilidad? Yo no sé si la planilla donde salen los precios mensuales en el sector de informes adicionales, la columnita de precios de energía, ¿incluye la energía adicional? Sí. ¿Sí? ¿Se podrá separar esa columna Sí. para, digamos, para que quede Sí, energía sí. sola y energía adicional? Se puede. Gracias. Bueno, cualquier otra duda que les surja mientras navegan por la web, investigan los informes y estadísticas, nos lo hacen al mail de estadísticasycontrol@camesa.com.ar y serán muy bienvenidos, tanto dudas como sugerencias. Muchas gracias. Bueno, gracias chicos. Bueno, una vez más lo que anunciamos hoy en esta página que estaban mostrando los chicos, ahí vamos a colgar todas las presentaciones y también vamos a poner, por ahí les pedimos un par de días de paciencia, vamos a poner la grabación completa de lo que fue toda esta actividad. Eso lo tenemos que editar un poquito porque queremos afinar la figura, ese tipo de cosas, ustedes saben. Bueno, ahora vamos a hacer el cierre, lo invitamos a Juan Luchino para que haga el cierre, seguramente va a hacer las conclusiones y el saludo. Bueno, buenas tardes, creo que fueron un par de días de mucho trabajo, interesante, por lo menos mi lectura es, y que he recibido como comentarios, es muy buenas interacciones en general entre todos ustedes y con nuestra gente. Ha sido un lindo entrenamiento también para nuestra gente de presentar temas relativamente complejos y poder transmitirlos. Seguramente va a consolidar conocimientos de nuestro lado y impulsar temas de mejoras que hay que hacer, como siempre, con todos los procesos que tenemos. Así que bueno, vuelvo a decir lo mismo que ayer, la idea es abrir la casa, que esté a disposición, que tengamos un lugar donde puedan discutirse los temas en forma abierta y transparente y que desde esa base podamos salir a sistemas más consistentes y con más posibilidades de que haya comercialización libre entre las partes y más claridad respecto a cómo funciona el sistema, cómo debe funcionar y que puedan realizar los controles, que la verdad que uno siempre dice lo mismo, ¿no? O sea, el control más importante que tiene el sistema no son los sistemas de control interno, sino que desde afuera nos controlen y nos vigilen que lo que estamos calculando y determinando está bien. Son muchísimas transacciones, muchísimos elementos, y si no existe ese control del interesado, es muy difícil porque siempre se puede colar alguna cosita en el camino y que no es tan fácil de encontrarla. Y todas las cosas en sistemas grandes se amplifican y representan mucho dinero. Después, entonces, ese control, cuanto más corto y más cerca esté, por eso tenemos que mejorar mucho lo que es el diseño de las herramientas de salida para que puedan justamente hacer esos controles en forma directa y mejor. Así que bueno, les agradezco la presencia, agradezco a la presencia de los que están del otro lado del streaming. Creo que se vieron cosas
interés para todos y que quedaron vinculados además con todas las áreas para hacer las consultas que requieran, y que queda claro que en la medida que podamos vamos a ir siguiendo haciendo este tipo de convocatorias con este tema y otros temas que vengan a futuro, que como les decía ayer, por lo menos en un eje está la modernización completa del sistema y tenemos que ir, no sabemos bien cómo, pero lo vamos a hacer. Y por supuesto eso estaría saliendo ya en estos días al Masadi. En principio está ya muy cercana a salir, con lo cual van a tener novedades de ese tema y otros temas que están dando vuelta también al sector. Así que bueno, muchas gracias a todos y los esperamos para cualquier otra ocasión.